Diálogo de saberes. Intercambio de los participantes del ciclo de investigación sobre quincha, aislaciones, masa térmica, passive house y eficiencia energética. Hola, les damos la bienvenida a este espacio de intercambio, donde compartimos experiencias en torno a la técnica constructiva quincha. Y hoy el diálogo de saberes se enfocará en algunos temas que debatimos entre semana, que son muy interesantes y de los cuales consideramos que hay mucho conocimiento por un lado y mucho desconocimiento por el otro. Creemos que es una buena oportunidad para compartir distintas visiones técnicas. Algunos de los temas que abordaremos en esta charla son cuestiones a considerar para generar una envolvente eficiente. Hablaremos de puentes térmicos, passive house, entre otros temas. Y para dar inicio a esta charla, contamos con la presencia de Juan Manuel Vázquez, del Instituto Latinoamericano de Passive House, a quien le damos la palabra para iniciar el diálogo. Bueno, soy un bicho medio raro en el tema de la construcción porque soy un ingeniero agrónomo, pero ya hace más de 15, ya casi 20 años que estoy en el tema de construcción con materiales biológicos. Hoy vivimos un momento en donde la tecnología, básicamente, y el conocimiento nos permite dirimir cosas que en el pasado lo hacíamos de una manera y hoy podemos hacerlo de otra. Y creo que básicamente encontré en estos intercambios que tuvimos, más que nada, ese punto de unión, ¿no? Busqué estos puntos de unión y encontré esto de que obviamente muchas veces las respuestas a estos dilemas cambian. Y entonces, cuando me encontré ahí intercambiando con Ariel, encontré que sí, el diagrama de Giovanni es un diagrama que para el Passive House es importantísimo y lo usa desde el momento uno, así como también lo toma dentro de los principios del Passive House. La bioclimática se puede decir que es el principio cero, o sea, antes del primero está la bioclimática. Después tenemos los otros principios, si quieren los podemos nombrar o no, pero no importa. El diagrama de Giovanni es de 1969. Giovanni, después, en el año de su fallecimiento, que fue el año pasado, ya creo que con más de 100 años, se armó lo que se llama el Passive Low Energy Architecture, que estaba muy relacionado y emparentado con la gente, con este Wolfgang Feist, que es como el creador del tema del Passive House. Después la otra discusión era con respecto a este tema de los muros y si los muros exteriores tenían que ser con inercia térmica o no, y entonces cómo surge esto de los murotrombe. La verdad que dentro de lo que nosotros difundimos como Passive House, también estas, lo que se llamaban casas solares en los 70, que utilizaban todas estas tecnologías, fueron las que después evolucionaron y el Passive House tomó como base para desarrollar sus principios. Lo que ellos se dieron cuenta era que era mucho más eficiente que este muro trombe no fuera un muro de los del exterior, sino que ese vidrio que estaba puesto ahí para calentar el muro fuera un vidrio que permitiera la vista y que permitiera ser abierto en determinado momento, o sea, parte de la envolvente acristalada de la vivienda, y que ese efecto trombe lo hiciera calentando muros interiores o pisos interiores también. Y entonces, bueno, un poco el intercambio era este, ¿no? Yo decía, para mí, la envolvente térmica tiene que ser continua y no tiene sentido esto de aislar un muro del sur y no los otros, por más que quizás sometiéndolo a un programa de estos de simulaciones energéticas nos den resultados positivos. Sí, claro, cuando uno aísla un muro va a ser mejor que no aislar nada, pero esto que estamos midiendo justamente es flujo, ¿no? O caudal, y el caudal de la entrada o salida de esta energía, si nosotros bajamos la sección aislando uno de los muros, va a aumentar la velocidad de salida por el otro de los muros. O sea, bajo la sección, aumenta la velocidad, el caudal se mantiene. Cuando nosotros hablamos de pérdidas de calor o ganancias de calor por puentes térmicos, los puentes térmicos se manifiestan y se hacen visibles cuando todo está muy bien aislado. Y vuelvo a este concepto del caudal. Cuando yo reduzco todas las secciones, la energía se va fuertemente por estos puentes térmicos. Y ahí es donde los puentes térmicos entran a contar de manera muy importante en cualquiera de estos ensayos. Para terminar, un poco la idea es que
Para nosotros, la envolvente térmica continua, no sobreaislada, sino aislada en el punto que creemos es el punto que da la mejor relación entre costos y beneficios, y que se logra sin ninguna tecnología extraña. De hecho, estudiamos así como las primeras passive house que hubo en la historia fueron las casas hechas con turba allá en Islandia, o un barco todo de madera que exploraba el Ártico en el 1800. Estaban logrados con una tecnología de aquel entonces, ¿no? Y desde el instituto lo que miramos y avisoramos es la fortaleza que tiene Latinoamérica como cuenca fotosintética para generar estos materiales aislantes de la fotosíntesis actual, fibras. Desde el instituto vemos a Latinoamérica con un potencial muy fuerte, porque obviamente si uno mira una variable como puede ser, como miden los economistas, ingreso per cápita, Latinoamérica es un lugar muy pobre. Ahora, si yo cambio esa variable por cuenca fotosintética per cápita, tenemos 6 veces el nivel de Europa y 2 veces la media mundial. O sea, somos millonarios en ese aspecto. Y ese aspecto es el futuro. Si lo quieren saber por un tema de lo que es la energía embebida, y creo que todos los que están acá construyen con estos materiales y lo saben muy bien, pero esto de la energía embebida en carbono de los materiales, que es el 50% si consideramos la vida total del edificio de 50 años, o el 70% si consideramos 10 años, de acá al 2030, donde va a haber en Latinoamérica 10.000 millones de metros cuadrados nuevos construidos. Entonces, si nosotros construimos, digamos, sin tener en cuenta el efecto de los materiales, después podemos rehabilitar solamente la energía operacional del edificio, no la energía embebida en los materiales. Eso va a quedar hasta el fin de los días de ese edificio, ¿sí? O sea, la rehabilitación lo que logra es eso, ¿no? Bajar esta energía operacional, no se mete con la energía embebida en los materiales. Y bueno, Ariel ha estado en esto muchos años y ha trabajado en el tema de la celulosa, y la celulosa es uno de los principales actores, junto con fibras de cáñamo, fibras de cereales y algunas fibras de madera o lanas de madera también. Aprendí, pero con muchas ganas, y por eso lo mío es más preguntas y cuestionamientos por lo que he aprendido también. Yo acá, bueno, de bichos raros en relación a la construcción, Juan Manuel, te acompaño, soy diseñadora industrial, pero creo que somos varios acá los que estamos como raros supuestamente. Y estoy terminando una maestría de desarrollo sustentable de acá de la UTN, dirigida por Pablo Arena, que trabaja con el INAE, que es un instituto del CONICET de acá, que trabajan en temáticas de eficiencia energética, bioclimática y demás. Acá también hicimos, bueno, igual que en Córdoba, un proyecto de un Zoom como modelo demostrativo para INTI, bueno, no sé si dije, pero trabajo para INTI acá en Mendoza, un modelo demostrativo de construcción sustentable, un grupo que se armó con parte de INTI, parte externa, en donde trabajamos un poco sobre la temática de construcción con quincha y combinada con estrategias bioclimáticas, y ese mismo comportamiento les hicimos balances térmicos, los comparamos entre balances térmicos y simulaciones con, por ejemplo, con régimen dinámico, con el Energy Plus, para comparar mirando solamente el requerimiento energético en calefacción anual, que ahí yo les había puesto los prints de pantalla, entendiendo todo lo que ustedes estaban comentando de lo que podemos criticarle a este etiquetado o el aplicativo en sí para poder hacer este tipo de comparaciones. Bien, y ahí lo que me daba como un número a preguntar, a cuestionar, es que de no aislar nada a aislar solo la pared sur, había bajado el requerimiento. Como bien decía Juan Manuel, más vale que va a bajar porque algo aislás, pero justamente comparando si dejaba todo sin aislar y aislaba la norte, me bajaba distinto, no es lo mismo. Entonces ahí es donde hago el planteo de, más allá de que lo podemos hacer quizás idealmente con el Energy Plus o con alguna otra simulación un poco mejor, justamente pueden medir la inercia,
Pero bueno, ahí hay por lo menos una puntita como para preguntarnos, no aísla de la misma manera, o sea, baja el requerimiento energético anual, mucho menos que se aislara la red sur. Bueno, espero que se haya entendido. Después, con respecto a, justamente agarrándome de eso, lo que yo también planteo es, además, o sea, corriéndome un poquito de la construcción con tierra, que un poco es lo que nos une en este grupo y demás, pero hoy nos fuimos un poco a ampliar el tema. Si yo planteo que el reacondicionamiento de edificios o la rehabilitación de edificios construidos tienen que aislarse completamente porque sabemos que la mayoría son másicos, Mendoza por lo menos es todo másico, no hay edificios viejos, estamos hablando de esto de la mirada de la sustentabilidad más amplia, que tiene que ver con cuestiones sociales, económicas y un montón de otras cosas. Bueno, pero hablando de una posibilidad, hay muchas viviendas para reacondicionar, y si yo invierto solamente en aislar el sur y ya eso me genera un mejor beneficio que aislar todo, bueno, no sé, es como voy dejando los puntitos que me quedan como preguntas. Después, con respecto a esto mismo también, esto de los materiales naturales o la construcción con tierra en distintos lugares, en el norte, por ejemplo, tradicionalmente el conocimiento está en construir con adobe, no con quincha, por ejemplo, o tiene mayoría. El adobe es másico. ¿Y cómo lo implemento? ¿Sería sustentable que yo trate de incorporar una técnica constructiva que no estaba en la cultura o en la transmisión de conocimientos, y hasta quizás los mismos materiales que se usan en el lugar, que le podamos medir y utilizar las nuevas tecnologías de simulación y todo, a que se trabaje bien o tenga un buen comportamiento térmico el adobe? Digo, ir por ese lado en vez de incorporar una tecnología aislante en un lugar donde tenemos, bueno, ese otro conocimiento. Y después un datito así chiquito, nada más que planteabas, que igual también una de las cosas que tenemos ahí para, ojalá que la podamos hacer con Bertrand, es lograr llevar sus paneles con distinta densidad o sus BTA por lo menos a ensayar la conductividad térmica para poder hablar con ese tipo de construcción con números y con datos certeros. Pero mientras hemos usado el ensayo de Guadalupe, que no es la misma, no es el mismo relleno, pero bueno, es un ensayo de quincha, y ahí, por ejemplo, no hay tanta diferencia en conductividad por el tema del puente térmico con la madera, por ejemplo, porque es 0,17 lo que da en metros Kelvin el ensayo que hizo Guadalupe, con el dato que vos decías, Juan Manuel, de 0,13 de la madera. En el caso de ella, para mí, así como a simple vista, lo de Bertrand, que es mucho menos denso, es quizás más aislante, va a dar menos, pero bueno, quizás no está al nivel de un material aislante como poliestireno, poliuretano, que dan como 0,03 o algo ahí. El tema de aislar, usar más al norte como inercia térmica, o sea, hasta jugar con eso de alguna manera en el diseño, digo, para sumar energía solar, digamos, al calentamiento, obviamente, parte de calefacción en invierno, de la casa, frente a usar inercia térmica en los muros interiores, que ahí, con la energía que yo voy a estar trabajando, es la energía que le tengo que incorporar a la casa, que, como decía Bertrand en el ejemplo, por ahí es la leña de la salamandra, bueno, o no sé ahí, Juan Manuel, que estás diciendo que no, mejor hay otra cosa, pero digo, por ahí lo que yo planteaba era sumar esa energía por conducción o sumar hasta convección por los muros trombe, porque también hay una cosa que por lo menos es la que yo digo, sigo aprendiendo, pero de jugar esto de los aventanamientos o que entre la radiación directa, como decía Juan Manuel, que tiene mucho más rendimiento si yo la acumulo en el piso y demás, que hacerla pasar por un muro, pero yo también tengo que jugar el deslumbramiento y todo el tema de la iluminación, y no puedo tener
quizás tengo que ir jugando entre paredes y aventanamientos. Bueno, todo eso y además, bueno, cierro y listo, porque era como ese punteíto que yo tenía para compartir. Sí, hola a todos. Acá quiero quiero limpiar un poco las discusiones, así vamos para dónde vamos. Por un lado, yo quiero dejar en claro que adoraría tener una vivienda que sea passive house. Y obviamente creo en esto de la eficiencia energética, cuidando obviamente el envolvente, mucho. Y ojalá podamos tener un país donde todo el mundo vaya a un manejo muy eficiente de toda la envolvente y que tenga el menor gasto energético posible, porque eso nos haría muchísimo más ricos en un montón de cosas. Gastaríamos menos. Digo, yo hace 12 años que doy un curso de bioaislantes, con lo cual paso por todos los aislantes aparte del que comercializaba y me tocaba ganarme la vida con él en aquel momento, que era la celulosa. Y obviamente sostengo y propongo y adoro la mejora en materiales naturales, a los que Juan llama de fotosíntesis actual. Y obviamente cada incorporación de esto es mejor. Y por encima, obviamente, de las alternativas, que digamos, yo las llamo las inertes, y que como tales en algunos lugares las llaman las muertas. Porque una de las cosas interesantes que tienen los materiales naturales o de fotosíntesis actual contra las inertes es que son reguladores de humedad. Y entonces esto también me sirve para el manejo del confort, que es en realidad lo que todos estamos buscando. Obviamente toda mejora es beneficiosa. Si yo tengo un hecho constructivo que es ineficiente, sea como sea, pero la tradición dice que es macizo, en la medida que lo voy a ir mejorando, voy a tener mejores resultados en 11.900. Yo supongo, y déjame en esto tener una duda existencial, yo no hice el curso de la 11.900, supongo que en los lugares más al norte te va a dar mejor si trabajás sobre la pared norte o muro norte, y en los lugares, después de ciertos lugares con bajas temperaturas, te va a dar mejor el sur. Y esto tiene que ver seguramente con la mezcla que tiene con las zonas climáticas y los valores que te tiene que dar la 11.605. Pero obviamente, de a pedacitos no es lo mejor. Obviamente, todos vamos a coincidir siempre que la envolvente debería ser una sola. Como docente de arquitectura bioclimática, no te puedo dejar de decir que obviamente voy a tener que tener bien las respuestas norte-sur, aventanamiento, cómo me dé Shinobi, cómo me dé todo eso para tener un hecho constructivo bueno. Hay un punto que sí es cierto, donde Juan Manuel hace cierto hincapié, pero en realidad lo que hace es como ponernos a jugar en una primera A, como bien dice, porque la vara es la más alta, que está en el puente térmico. Los puentes térmicos juegan en contra ante ciertos requerimientos, pero una cosa es la madera, otra cosa es cómo relleno el medio y otra cosa es cómo hago mi terminación exterior-interior. Sí estoy de acuerdo con Juan Manuel que si yo hago bien un envolvente, yo no necesito tener más o menos inercia térmica adentro. Yo lo que tengo que no me pierda lo que genero adentro. Este es un punto importante. Después sí, dependiendo de dónde estoy ubicado y para qué, trabajo con la inercia térmica de los muros o con algún tratamiento pasivo como un muro trome o distintas alternativas. Obviamente, el sostener que la parte interna me mantenga, la parte, digamos, constructiva de los muros internos, me guarde un poco de temperatura una vez que la eleve, está bueno. Pero obviamente todo depende de cómo es mi infiltración de aire, mi puente térmico y mi pérdida por mi envolvente. Que vuelvo a decir, es muy importante tener en cuenta la envolvente en 1 a 4 en las zonas bioclimáticas, porque en cubierta el techo en verano requiere más aislación que lo que requiere el muro en el peor de las circunstancias, que es invierno. Y que esto es algo que pasa. Todos hacemos, la clásica tradición era hacer un muro con cámara de aire y después poner un techito con un entablonado
una barrera de agua y teja. De 1 a 4, en todo lo que es la Argentina, porque 5 y 6 recorremos que es toda la cordillera, la parte media y alta, y todo el sur, todo lo demás, la exposición al sol en verano es parte de una ganancia muy grande y que requiere trabajar muy bien esa casa, ya sea si tenés la posibilidad de tener ventilación cruzada, algún alero y todo eso, y o si no, gasta plata y aire acondicionado. Obviamente yo, que estoy pisando una parte y una parte, en la parte de tecnología de punta y en la parte, digamos, de la permacultura, siempre pregunto lo mismo. El tema de actualizarse es un tema. Nosotros cambiamos los teléfonos cada 2 años. El auto nuestro tiene ABS, tiene GPS y tiene un montón de letras que vamos llevando, pero seguimos pensando en la construcción en algunos momentos como si tuviera casi 50 años para atrás. Yo creo que hay que hacer una mezcla de todo esto en algún momento, donde uno le pone tecnología, le pone alguna normalización y trabaja en la eficiencia del trabajo. No porque uno quiera ganar más plata, sino porque puede hacer más obras. Y me parece la parte importante. Yo normalizo, sostengo y después repito. Esto habitualmente es un salto que tiene la industria, por ejemplo, automotriz, y que nosotros en la construcción tenemos en el día a día, que nos sentamos en la obra y decimos, bueno, a ver cómo hacemos esto. Después de todo eso, obviamente el tema de normalización para ciertos valores. Eso, cuando estás sentado desde el lado del Estado, vos tenés que verificar que alguna cosa sea cierta para que no se te escape el confort por un lado y te vendan gato por liebre en otro. Entonces ahí es donde la normalización juega 2 puntas. Juega en saber realmente cuáles son los valores para después, en esa normalización, que el inspector de obra, que el que trabaja en el IPB, que el que tiene, inclusive, y casi siempre se piensa o se debería pensar en el usuario final, no tenga hipotecado su vivienda, su hecho constructivo, porque obviamente va a tener que gastar fortuna en sostenerlo. Y este es el redondeo. Después, obviamente, podemos trabajar punto por punto. Lo que hay que pensar es que estamos en el siglo XXI, que algunas cosas pasan muy tecnológicas y que tenemos que mejorar la parte tecnológica, llevar la vara tan alto en lugares donde ni siquiera tenían un hábitat como la gente, hay una situación muy grande. Y que este tema de que todo pase por una necesidad de envolvente muy cerrada y manejo de aire, todavía está muy lejos de algunos de los lugares donde estamos queriendo sostener a la Tierra en todas sus formas. Pero ¿es correcto el concepto? Sí, y es imprescindible, que esa es la otra discusión, si querés, más larga, es si no le muevo, si me encierro muchísimo y no manejo aire, obviamente también es inhabitado. Quería aclarar una cosa respecto a la madera. Sí, por supuesto nunca dije que la madera era un aislante. Ya sé que la madera nos sirve de forma estructural y que su lambda está de 0,13, ¿sí? Pero de material estructural, el más beneficioso y lo que menos puente térmico nos va a dar, ni hablar del metal, ¿sí? Todo lo contrario. Parte de la madera, bueno, tiene un balance de CO2 muy bueno, consume CO2 al crecer, bueno, así que está bastante copado como material. Y tiene un peso de 350 kilómetros cúbicos, por lo que del pino, ¿no? Que es bastante cerca también del peso de nuestra aislación, que es de 200 kilómetros cúbicos. Así que el diferencial de lambda ahí por la madera y el BTA que utilizamos nosotros es muy poco. Consideran que un BTA de 200 kilos está abajo de 0,08 de lambda y en la madera está a 0,13, ¿sí? Lo único que dije es que del sistema tradicional de quincha, que se utiliza rollizo macizo, nosotros utilizamos un sistema de columna compuesta que nos permite aislar también por dentro de las maderas, ¿sí? Así que todavía menos tenemos el riesgo de tener un puente térmico. Prefiero aislar bien todas mis paredes, el envolvente
y el techo, por supuesto, con más razón el techo, y adentro tener paredes macizas, porque mi sistema son paredes livianas, aisladas, pero que no tienen ninguna inercia. Y eso, en Bélgica, en Francia, en Alemania, bueno, en Europa en general, hay muchísimos arquitectos, ingenieros, constructores, que no están totalmente de acuerdo con el sistema de casa pasiva respecto a eso. Si hace una casa pasiva con material liviano en el envolvente, tiene un problema con todo lo que se llama night cooling. Y mi país no es un país caliente, caloroso, es un país bastante fresco todo el año, ¿sí? Aún así, si tenemos una semana de fuerte calor por los belgas son 30 grados, tampoco tanto. En las casas pasivas hechas con estructura de madera y aislación liviana, por supuesto, tiene un problema con el calor adentro de la casa por este mismo tema, que no hay inercia y no se refresca por dentro de la casa, acumulando el fresco de la casa y devolviéndolo durante el día. También necesita ventilación por lo que se llama VMC, nosotros no sé cómo se llama acá, ventilación motorizada controlada, porque no puedes tener, en casa pasiva no puedes tener circulación de aire de afuera por dentro si no está controlado por este sistema, ¿no? Si no, vas cambiando totalmente los parámetros de este motor que ventila y bueno, cambia todo el ambiente y entonces no es tan eficiente. Estamos todos de acuerdo que vamos en la misma dirección, pero yo todavía creo más en una casa con bajo consumo energético, lo mínimo posible, por supuesto, pero sin tener al final una casa termo con tecnología de alto costo y también que no es al alcance de muchos argentinos, ¿no? Bueno, a eso voy yo. Lo mínimo de uso de energía posible, lo más natural posible y, por supuesto, no tener puentes térmicos y todo eso en el envolvente. Una última cosa, en mi país la normativa de aislación requiere un mínimo de aislación por todo el envolvente, ¿sí? No se puede hacer menos que eso. Después, si la pared norte o sur quiere agregarle, pues, pero hay un mínimo que hay que respetar. Así que aún podemos poner una pared como un adobe con mucha inercia, lo mismo tendrás que poner una aislación para respetar el código de aislación del envolvente de mi país. Como te dije el otro día, respeto y admiración por los que hacemos, porque yo no nada más también me dediqué muchos años a la construcción, ahora estoy un poco alejado, pero soy de los que les gusta bajar las cosas a tierra y hacer. Me gusta también que quienes hacen las cosas bien, como es tu caso, traten de entender bien los conceptos. Por un lado, la ventilación forzada con intercambiador de calor, que es el corazón de estas viviendas pasivas y del cual mucha gente, inclusive yo en un principio, estaba en desacuerdo. Después terminé viendo que era absolutamente necesaria. Y esta ventilación forzada con intercambiador de calor tiene un bypass nocturno para cuando la temperatura de afuera sirve para enfriar, como decís vos en Bélgica. Como te digo, estuve ahí, conozco a los chicos de Pailtec. Tenés un par de conceptos que no están bien. La madera genera puente térmico. O sea, cuando uno tiene una envolvente, ¿sí? Como bien dijiste vos, una envolvente continua con una determinada valor de U que te lo exigen, ese valor de U hace que, seguramente, como discutíamos el otro día con Ariel o intercambiamos con Ariel, es el valor de U. Depende del lambda y del espesor y de las resistencias superficiales, internas y externas. ¿Esto qué quiere decir? Que un mismo valor de U te puede dar un techo con un espesor más grande, por lo general, y un muro con un espesor un poco más chico, capaz 5 o 6 centímetros. Esto que te decía, la madera sí genera puente térmico, obviamente, mucho menos que metales y otros materiales que tienen una conductividad mucho más alta. ¿El principio cuál es? El principio es justamente tratar, si todavía el edificio no está hecho, de diseñarlo libre de puentes térmicos. Si el diseño no me lo permite y tengo que perforar la aislación,
Entonces ahí tengo que elegir el material más aislante, y ahí puedo elegir la madera, pero teniéndola controlada para que ese puente térmico no me termine costando caro en energía. Las viviendas Passive House no son viviendas de alta tecnología, esto lo quiero dejar clarísimo. Con tecnología de base total podemos hacer viviendas Passive House. Hoy tuvimos una charla justamente con el Laboratorio de Bioclimática de la Universidad La Gran Colombia, donde estuvo Jairo Posadas, que es el único Passive House Designer que hay en Colombia, que en el año pasado presentó en la plataforma Passive House española una vivienda rural colombiana para el trópico húmedo colombiano, toda estructurada en guagua y aislada con lana con fibras de cáñamo, que entraba perfectamente en los niveles de Passive House. Passive House no es sinónimo de alta tecnología. La ventilación forzada con intercambiador de calor es un aparato de lo más simple que existe. 2 ventiladores de CPU de computadora y un poco de diseño, que como dijo Victoria, ella es diseñadora, para que los aires intercambien energía con una eficiencia muy alta, pero es tecnología súper básica. La ventilación forzada, ¿por qué? Sí, estamos viviendo COVID, estamos viviendo un virus. Lo que hace la ventilación forzada es que tengamos, y esto lo hablo para quienes viven en las ciudades, un ambiente oxigenado interior y de mejor calidad que en el exterior. Por lo tanto, como yo les digo, a mí no me gustaba la idea de la ventilación mecánica y siempre fui pro ventilación natural cruzada. Hasta que fui a Barcelona y me mostraron los filtros después de 3 meses de uso, lo mismo en Madrid, lo mismo en Bruselas, lo mismo en todas las ciudades, en Bristol, Inglaterra, en todas las ciudades de Estados Unidos, de Europa, en las que pude estar. La tecnología del Passive House hoy, como bien dijiste, Bertrand, tiene componentes certificados hechos con fibra comprimida, tiene componentes certificados hechos con fibra de madera, tiene componentes certificados hechos con fibra de cáñamo y con otras soluciones cero tecnología. La gente de Europa del Este, que son, vos lo conocés, Bertrand, más parecido a lo que somos nosotros en cuanto que es mundo en desarrollo y no desarrollado, utilizan mucho la fibra comprimida para la construcción y generan viviendas Passive House. Sobre todo República Checa, Lituania, Ucrania, Estonia, tienen una tecnología desarrollada muy básica, que nosotros la tenemos en el campo de aquí de la Argentina y de toda Latinoamérica. Por eso hablo de la cuenca fotosintética, por eso hablo de las 6.5 millones de hectáreas de trigo sembrado, cuya paja no se hace absolutamente nada, y podríamos ser el corralón de materiales de la fotosíntesis actual para abastecer al mundo. Bueno, primero que nada les agradezco por darme la oportunidad de participar, por escuchar sus posiciones. Una conversación súper frondosa con muchos puntos que encarar, pero ahí veo que lo más intenso dentro de la charla es una postura, o sea, creo que se está discutiendo una postura tecnológica. A mí lo que me parece es que creo que nadie puede estar en contra de ser lo más eficiente posible con la menor emisión de gases de efecto invernadero en el corto y en el largo plazo. Lo que me parece que estamos perdiendo de vista, y que me parece donde tendríamos que enfocar las cosas es desde el camino crítico, o sea, instalar un camino crítico de dónde vamos a hacer esto. Porque acá estamos en Argentina, es un territorio muy vasto y con realidades sociotecnológicas muy diferentes, hablando de cuestiones bioclimáticas y las formas constructivas. Sino, me parece que está hablando de tecnología sin entender la parte territorial. Un compañero que cumple años de que en su país la normativa tiene un mínimo de aislación térmica que se debe cumplir. Nosotros también la tenemos. El tema es que no cumple. Me parece que hay que empezar a estudiar esas cosas. Y una puntita como para empezar iba a decir desandar, pero nunca se andó, pero a empezar a andar el camino hacia una construcción sostenible en sentido sociotecnológico.
Sí, yo sé que Passive House, o sea, son estándares de eficiencia muy altos que se cumplen con tecnologías que tienen que ser certificadas, no sé si son mayores o menos, o sea, si es de mayor o menor complejidad esa tecnología, pero sí sé que tiene que ser certificada. Sé que en nuestro país el mercado de esas tecnologías todavía no transita certificaciones, o por lo menos no a gran escala. Y me parece que hay que plantearse esas cosas, no si es mejor, si es peor. Mejor seguro que mejor, pero ¿dónde estamos parados nosotros y cómo empezamos a transitar eso? Si es que todos estamos de acuerdo en el objetivo final. Después, puentes térmicos, digo, que son preocupantes en relación a qué porcentaje de tu vivienda ocupan. O sea, si tenés un 1% de puente térmico y ese puente térmico no te está produciendo patologías importantes, digo, como condensación de humedad y producción de moho y cuestiones que puedan afectar a la calidad del aire interior, no tienen un gran impacto además, o sea, ese porcentaje tampoco va a tener un gran impacto en el consumo de energía. Y digo, un puente térmico con madera no es lo mismo que un puente térmico con una columna de hormigón o de metal. Pero bueno, me parece que también se estudia, eso se debería estudiar ya cuando vas a un caso más detallado. Veo que hay un montón de prejuicios que me gustaría aclararlos de a uno con respecto al tema del Passive House. No, para nada, Bárbara, el Passive House no requiere componentes certificados. Si los componentes están certificados es mejor, lo que no quiere decir que los requiere. Está lejos de eso. Después, y como bien dijiste, los puentes térmicos son importantísimos por un tema justamente que si existen va a haber condensación. Y justamente en la charla que tuvimos hoy con la gente esta de la Universidad de Colombia, la charla era respecto del tema de salud. Y acá nos metemos en el tema básico y más importante de todo. Y cuando hablamos de vivienda social y la realidad socioeconómica de la Argentina, justamente en la vivienda social es en donde mayor hincapié deberíamos hacer. Y ahí entraríamos en la discusión de una de las variables más mentirosas que existen en general en el mundo, que se llama costo por metro cuadrado construido. En este costo por metro cuadrado construido, que todos dentro de esta economía tan rara estamos acostumbrados a discutir y a tratar de competir para obtener el menor, terminamos pagando costos ambientales, costos sociales y costos de salud. Costos ambientales porque utilizamos materiales que son muy nocivos para el medio ambiente. Costos sociales porque precisamente estamos generando pobreza energética. O sea, tenemos gente sin techo, le damos viviendas inhabitables, tenemos el problema de la gente con techo. Después vamos a tener que arreglar esas viviendas, porque no las hicimos bien. Y por último, una pregunta que me quedó colgada, que es el tema de lo que amo, que es la arquitectura vernácula. La arquitectura vernácula y la cosmovisión nativa es otra de las gigantescas riquezas que tiene Latinoamérica y que obviamente hay que mirar. Hay que mirarlas y entenderlas y ponerlas en contexto. Y como bien dijo Bertrand, a una casa hecha de adobe, si le agregamos una aislación por fuera, y también con esto rompo el mito del tema de la inercia térmica por dentro o por fuera, a cualquier vivienda, como bien dijeron antes, que hay que rehabilitarla, se la aísla por lo general por el exterior, con lo cual toda la masa térmica, la inercia térmica queda dentro. Únicamente podemos aislar por el interior cuando hay algún problema, como sucede en Europa, de que las fachadas son históricas y esas cuestiones. Entonces hay que aislar por el interior y ahí hay que tener cuidado, sí, con el tema de condensaciones y estas cosas. Entonces podemos usar estos maravillosos materiales de la fotosíntesis actual. Hay dos o tres cosas que déjame decir, Juan Manuel, que son importantes decirlas. Sí tiene cierta necesidad tecnológica y sí requiere ciertas certificaciones, pero sí es cierto, también es cierto que necesitas cierta tecnología, no es que no necesitas. Hay un cambio tecnológico en el camino que hay que saltar, no son solamente dos turbinitas, no te enojes, porque cómo entra calor, cómo lo registra, cómo lo toma, hay todo un tema, y aparte tenés que certificar la infiltración, que también es necesaria para que te den el certificado. Obviamente a mí como proyecto, como alternativa, me encanta y como punto
a recorrer, de hecho lo estudié porque lo estudié en Salamanca, esto viene con toda una trascendencia que está buenísimo. Acá el tema es entender, saliendo de la discusión Passive House no, es encontrar dentro de este proceso distintas alternativas con ciertos cuidados. Obviamente, no hay discusión de que la madera como portante es mejor que otros sistemas en la transmisión del puente térmico porque transmite menos que otras alternativas. Estoy de acuerdo que necesitamos, por un lado, tener más alternativas y soluciones en las cuales estamos proponiendo, y también creo que es indispensable tener lo que, no sé si la parte vernácula resolvió o no, pero hoy tecnológicamente podés, ciertas muñecas constructivas para evitar también los puentes térmicos. Creo que en el medio hay alternativas y entre todos se puede caminar hacia adelante. Obviamente, vuelvo a decir, me parece que el proyecto que estás es fantástico y como gran solucionador de sistemas constructivos y de intercruzador de sistemas constructivos, la posibilidad de lograr alternativas de estas me encantan. Pero de vuelta, digo, porque aparte esto también me tocó y no me puedo no hacer cargo, desde la Secretaría de Vivienda hace 2 años con Pablo subimos valores tremendos de aislamiento térmico que generaron cambios en el mercado. De hecho, hasta la misma mampostería tuvo que sacar alternativas de resolución para resolver el tema de lo que habíamos subido y que sigue estando lejísimos. De hecho, en la norma IRAN ahora van a salir 3 escalas entre A y B, que es una propuesta mía, porque el salto estaba tan mal hecho que pasar de una a la otra fue altísimo y que creo que ahora lo que hay que hacer es caminar de a poco en subirlas hasta llegar a A y en algún momento tener una plus y 2, ¿no? Y en algún momento tener valores interesantísimos. De hecho, el A es 0,50, lo hablamos el otro día. Ojalá todos tuviéramos 0,50 porque obviamente coincido en los términos generales. Es mejor salud, es mejor cuidado. Sí estoy de acuerdo que no tenemos muy en cuenta la calidad del aire y esto es algo que viene y mucho. Que el sistema Passive House lo tiene como uno de sus armas de punta, de sus lanzas, y que ahí también suma, pero la verdad es que todos necesitamos, de hecho estuve estudiando muchísimo la posibilidad de poner algunos, y el salto tecnológico también, por ejemplo, el Passive te pide que no tengas gas radón. En la Argentina nadie sabe qué es gas radón. ¿Y por qué? ¿Y dónde se coloca? ¿Y qué es una membrana que tenés que colocar en el piso? Porque es parte de lo que transmite el piso. Y esto es tecnología, querramos o no. Pero está buenísimo que vayamos caminando en esto. Para mí es importantísimo. Pero bueno, de vuelta, no, lo que yo creo es, y coincido con lo que se planteaba, no tengamos es o uno u otro, sino vayamos caminando, busquemos, y después tengamos si querés, una discusión más puntual de cómo ir consolidando el Passive House en distintas alternativas, porque obviamente, digamos, es la realidad, es lo que está pasando. Uruguay ya tiene 5 casas, tiene un hotel, Brasil tiene fábrica, Chile tiene fábrica, entonces de CLT, entonces ahí hay muchas cosas que podemos ir incursionando. Por lo pronto coincido que hay que trabajar y consolidar la normalización de la quincha y alternativas, la liviana como tiene Bertrand. Para mí es muy importante porque esto va a generar la posibilidad de que en baja escala la gente pueda llegar a realizar hechos constructivos que sean eficientes. Después podemos discutir cómo la ventilamos, pero yo quisiera que en algún momento consolidemos de esa parte en esta línea de trabajo. Ahora, mi pregunta con el envolvente liviano todavía queda en el aire. Yo vuelvo a preguntar. Una Passive House con un bloque de hormigón y un poliuretano por afuera no tiene problema de night cooling, ¿sí? Ahora, un sistema liviano como el nuestro puede ser problemático. Yo opino, no sé si tampoco en el Passive House hacen la misma aislación en el piso, bajo del hormigón, porque para mí, en un país caluroso como este, ¿sí? Yo prefiero tener una aislación que va hasta bajo fundación, el envolvente, ¿sí? Y puede ser también un grado de aislación disminuyendo del costado de la casa,
hasta el centro, porque al final la Tierra tiene 12 grados, ¿sí? Puede ser que cuando está helando afuera llegamos a -8, pero al centro de mi casa quedo a 12 grados, ¿sí? En verano también, entonces. Es decir, que en verano, cuando tengo una casa bien aislada y que tengo paredes interiores con energía también, la frescura que puede llegar del piso de mi casa refresca mi casa, naturalmente. No sé si me explico bien. Por ejemplo, un caso fue una casa bien aislada con un ventanal grande al sur. En mi país sería el norte acá, ¿sí? Y para compensar esta abertura grande adentro de la pared, la solución del programa era poner una aislación de 80 centímetros en el techo. Lo que primero no era factible y lo segundo no cambiaba nada a la entrada de frío por esta abertura grande o de calor en verano. O sea, eso es un estudio bioclimático más que todo y que hay que combinar, ¿no? Bueno, son cositas así, no sé si fue claro. Bertrán, sí, el piso, a ver, aislarlo o no, o con cuánto aislarlo, es un tema. El Passive House justamente lo que hace es tomar los 5 principios y con, como les dije, el principio 0, que es la bioclimática, hacerlos interactuar para generar de cuánto tiene que ser ese envolvente. Esto de tomar el frío en el verano y el calor de la tierra en el invierno es algo que el Passive House maneja muy bien. Así que esto es así. Después esto que decís vos respecto de este ventanal, lo que el Passive House va a requerir, si es un tema de ahí de invierno, es una U determinada de toda la envolvente acristalada. Ahora en la Argentina se ha popularizado mucho el tema de la abertura de doble vidrio hermético, sea de PVC. Pueden usar ventanas no certificadas. O ven esto, vos entrabas con tu estructura de madera, que me pareció muy interesante, por más que, como decía Santiago, que hoy no está, a veces es gruesa y la discusión de la gente de la madera sin tener reglamento sísmico que lleva a que se sobredimensione siempre. A mí lo que me extrañaba era las dos filas de ladrillo de 18, y después no entendía si rellenabas y armabas un contrapiso o no. Entonces, nosotros sí rellenamos por dentro, ¿sí? Por eso te decía, yo prefiero tener la aislación toda afuera hasta el piso, y más preferiría también tener la fundación aislada, pero también todo es cuestión de precio. Yo no puedo pedir a la gente acá que pongan poliuretano contra la fundación adentro de la tierra. Me va a tratar de loco y nadie me va a contratar. Estructuralmente, cuando vos haces esa mínima platea, vos podés poner EPS abajo y desvincularlo sin grandes costos. Vos podés poner EPS abajo y desvincularlo con una viga de encadenado y ya salir, si querés, con un corte un poquito más alto y salir directamente con tu estructura y no tener que poner tira de doble ladrillo. No sé si es más caro o no, pero obviamente era un tema técnico que a mí me hacía como ruido, porque obviamente tengo que salvar, cortar y desvincular para que no tenga transmisión en un mampuesto que obviamente es muy ineficiente. Pero bueno, parte de la discusión. ¿Está? Sí, estoy totalmente de acuerdo. Por la aislación de los pisos, yo pensaba aislarla con la piedra pome, ¿no? Hacer una capa de piedra pome bajo la fundación, porque una suerte que tenemos acá, tener piedra volcánica acá tan buenas y en cantidad. Y en natural aparte, y está ahí nomás, a 15 kilómetros del pueblo. Creo que el Passive House, todos por ahí tenemos la deformación de pensarlo como un termo tecnológico, que por ahí no tiene por qué ser así. Podemos pensarlo, o sea, separarnos de lo que es la certificación Passive House, pensar en esta casa que con recursos arquitectónicos y materiales, los dos, o sea, de diseño arquitectónico y materiales en función del lugar donde se implante, los requerimientos climáticos, porque va a haber lugares donde me convenga tener muros con inercia térmica, lugares donde no me convenga,
lugares donde pueda tener una ventilación cruzada para renovar la calidad del aire, lugares donde no me convenga, pero bueno, eso ya es un estudio puntual. Pero, me parece que tendríamos que pensar esto como un objetivo final, camino crítico, pensar cuál es el objetivo final y empezar a ver cuáles son las líneas de base que tendríamos que que tendrían que plantearse para empezar y que todo lo tenga claro, porque hay normativas, así como dijo Ariel, se está laburando. Había trabajos previos de Tchaikovsky en cuanto a la propuesta de un nivel intermedio entre A y B, que lo tomamos para el capítulo de estrategias pasivas de los 1900, porque sí, la norma IRAN 11.900, que contiene el IPE, también contiene un capítulo de estrategias pasivas para la Argentina, que hay que validar, pero bueno, trabajaron profesionales investigadores, creo que eran todos investigadores con INSET, de la mayoría de los institutos que trabajan hábitat y energía del país. Bueno, estaba Mendoza, Salta, San Juan, Tucumán, La Plata, nos faltó La Pampa. Pero, me parece que estaría buenísimo eso, o sea, poder coincidir en una línea de base y en un objetivo para poder analizar desde los distintos, además, porque este tema se cruza mucho, desde las distintas realidades socioterritoriales, ¿cómo avanzar en este sentido? Bueno, hola. Yo también iba un poco por lo que decía Bárbara, el tema de que plantear un poco qué es lo que queremos para este proyecto de Quincha. Es decir, sacar los puentes térmicos o el tema de la madera. A ver, la construcción con quincha de base, la madera se usa en prácticamente todos los sistemas constructivos de quincha, las distintas variables, la madera está presente. Entonces, por ahí de pensar en alguna alternativa en la que se pueda mejorar, porque usar se va a usar, ya sea de una forma u otra, se está usando. Entonces, quizás de ver cómo dentro de este proyecto que queremos armar y proponer, ver cómo podemos mejorar ese comportamiento térmico o esa infiltración, o ver, hacer la propuesta de decir, a raíz del manual que armaron los chilenos, bueno, desde nuestro punto de decir, bueno, ver cómo podemos mejorarlo. La madera es un tema discutible, sí, está y tiene puente térmico, pero se usa. Porque otro material por ahí, utilizarlo, es decir, la tecnología de quincha es muy el uso también en una zona rural, el utilizar materiales que son más bien naturales, por ahí el incorporar, en un momento, bueno, yo también lo quisimos hacer, hicimos un estudio de incorporar poliestireno expandido en los muros de quincha para poder aislarlos más. Muchos salieron a decir, y el tema de utilizar materiales industriales cuando queremos utilizar materiales naturales. Bueno, quizás ver de pensar en base a lo que queremos proponer, una propuesta también de mejora que podamos utilizar a raíz, bueno, de todo este conocimiento que hay. Sí, vamos a seguir usando la madera, y porque estoy en una zona sísmica acá, que mi estructura es parte del relleno, ¿no? Si estaría en otro lugar, podría hacer estructura adentro de la casa y el envolvente aislador por fuera de esta estructura. Pero acá necesitaría más cálculos de ingeniero para saber cómo mantener justamente esta aislación para afuera de la estructura, ¿no? Y quería decir también por la parte de la madera que utilizamos en la quincha, cierto, cada construcción de estructura de madera parece un montón de madera, pero al final cuando calculamos el porcentaje de madera por todo un pórtico, con el relleno, el barro, la cal, todo eso, no es tan alto el porcentaje de madera que utilizamos. Y de puente térmico,
Por supuesto, puede tener puente térmico con la madera, pero yo me quedo tranquilo si no se genera condensación adentro de mis paredes. Con mi aislación, si está bien puesta, no me va a generar condensación ahí. Así que bueno, ya es este problema, estoy seguro que entre madera y aislación en la quincha no vaya a generar condensación. Perdón, decía que por ahí me expreso mal. En ningún momento hablé de dejar de usar la madera, ni me metería nunca en un proyecto de otra persona sin haberlo estudiado a fondo. Yo lo único que dije es que la madera genera un puente térmico, sí, obviamente es un puente térmico bajo, simplemente calcularlo y tenerlo en cuenta, punto. Obviamente trabajé con quincha, trabajé, creo yo, y vos lo conocés, sale con casi todos los sistemas hasta llegar a entender esto de, como bien dice Bertrand, que la aislación quede por fuera, no importa que tenga un muro, inclusive te podría hablar de un muro de tapial, poder aislarlo por fuera. La madera es un material maravilloso y es el material de este siglo, sin duda, sobre todo en la evolución, ¿no? Como hablaban del CLT. Por último, creo que Bárbara dijo que escuchó hablar de arquitectura vernácula y no de bioclimática. La bioclimática, como dije, es el principio cero en lo que nosotros hacemos, es lo más importante. Y nombré la arquitectura vernácula porque en la arquitectura vernácula uno viendo una vivienda podía entender de qué bioclimática venía. Hoy, estando todo globalizado y con chorros de energía que entran por tubos de 12 pulgadas, uno puede ver una vivienda y no tiene idea si es de Beirut, si es de la Antártida o si es del trópico colombiano. La arquitectura vernácula nos permite entender las estrategias bioclimáticas para esa zona. Nosotros, no sé, tenemos que empezar a analizar cómo funciona la parte térmica. ¿Cuál sería el camino, si estamos hablando de ese camino crítico, para empezar a analizarlos? ¿Con las normas IRA alcanza? No, tendríamos que hacer sí o sí una simulación dinámica, no sé. ¿Cuál sería como el camino para empezar a evaluar, para consensuar, digamos? O sea, vos se supone que tendrías que estar en la base de materiales de IRA, del 11.601, que tiene una base de datos que está actualizando. Ahora creo, yo no estoy participando del subcomité, creo que Ariel, estás ahí en el de acondicionamiento térmico, pero creo que tengo entendido que se está actualizando eso. Y vos, el tema es que para estar en esa base de datos tenés que hacer ensayos de conductividad de tu material, conductividad y otros ensayos en características físicas de los materiales. El cuello de botella es el tema de la replicabilidad del elemento, ¿sí? Porque vos ensayás una quincha que haces vos, que no sé si es la misma que hace Bertrand, que no sé si es la misma que hace... Entonces, ese es el escote que te pone hoy el sistema de ensayos nacional, por llamarlo de alguna forma, que es el que está usando INTI. Sí, esta era la vieja discusión que lo planteamos el otro día también en la charla. Hay que decir, mi quincha va a tener esto, más esto, y esta es la fórmula, y de esta fórmula no me muevo. Y esa tiene que estar ensayada y verificada. Yo estaba poniendo ahí en el chat, ensayo mata norma, si tengo un ensayo certificado bien. Yo puedo decir esto, pero hay que hacer un mini reglamento, una base, y esto ensayarlo. Como bien explica Bárbara, no hay forma. Si no, nadie lo va a aceptar como tal. Era lo que yo volví a decir al principio. Cuando te sentás del Estado, el Estado dice, pero ¿quién me asegura que después, camino a licitación, IPB, 5 o 6 etapas, inspectores, después no me hagas cualquier cosa? Es interesante la medición del muro interna y externa como una posibilidad. No, los ensayos que habían hecho. Pero sí es importante la verificación del muro interno-externo, si yo quisiera como ir consolidando una certificación, y en norte y sur. Entonces ahí veríamos y tendríamos como más cosas para aprender. Y lo que me parece es que los ensayos que puede hacer cada uno, o sea, en su vivienda, o sea, desde lo personal, no sé cómo lo están encarando, pero que puede servir,
para cuando vos vayas a llegar con la fórmula para el ente que te va a certificar. Y después una cosa, eso, si va a ir mejor para norte, sur, este, oeste, bueno, eso va a depender de cómo lo calcule. La CIRAM de acondicionamiento térmico, directamente, vamos a decir, cuando vos vas a calcular, no va a diferenciar si es una pared norte, sur, este o este. El IP, sí. ¿Por qué? O sea, el que calcula, digamos, la metodología de cálculo es la traducción de una norma ISO, que tiene en cuenta los aportes de radiación solar. Entonces, si vos lo calculás en el IP, vas a ver la diferencia. Si lo calculás con la CIRAM de acondicionamiento térmico, no. Yo lo que tiré de idea el otro día era ir al elemento y no al sistema como tal, porque vos tenés un sistema portante, deshabilitar el sistema portante al elemento de cierre, trabajar como una certificación de elemento de cierre y que esto te permita ir creciendo. Una vez que estás adentro, después ponés distintas cosas. Sí, por eso si el BTA tiene un lambda, un coeficiente, como la lana de vidrio, o la lana de madera, o el poliuretano, para mí genial. Y ya entonces puedo vender algo certificado de tantos Kelvin sí, por... Sí, como alternativa, y después habrá que verificar el tema del puente térmico, porque obviamente no lo revestís con una estructura de un super boron siding, una alternativa tecnológica. Vas y lo embebés de tierra y de reboque. Entonces Sí. ese reboque, al no ser tampoco tradicional, tenés también que tener los valores de tramitancia y todo el chiste. Sí, por supuesto. Muy bien. Para cerrar, agradezco la charla, creo que fue muy enriquecedora y visibiliza muchas cuestiones a considerar. Por eso se valora el aporte de quienes conforman este colectivo. Veo muchos universos a unir: investigadores, formadores, proyectistas, constructores, funcionarios públicos y muchos más. Desde este espacio, donde propiciamos la investigación y el desarrollo, celebramos este intercambio y el compartir el conocimiento para que sirva de inspiración a quienes pudieran estar viendo este video. Así que bueno, desde ya, muchas gracias y hasta la próxima.